Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar con esto. Os voy a compartir la pantalla con esto. Mirad qué divertido. Mirad que, a ver, una cosita que quería probar. Ah, sí, mira. Mira cómo funciona. Mirad qué noticia salió. El gobierno puede imponer menas a las autonomías desde hoy sin informar de las cifras. Este martes entra en vigor el reglamento de extranjería que permite a Moncloa imponer el reparto de 4.400 menores. Ojo, dice como si no lo hubiera hecho nunca, ¿no? El gobierno sigue sin aclarar ni en público ni en privado el número de menores no acompañados que tendrán que acoger las comunidades autónomas cuando se haga efectivo el reparto extraordinario de más de 4.400 niños y niñas. Bueno, niñas no hemos visto nunca, sería la primera vez, ¿verdad, chat? Que viven hacinados en Ceuta y Canarias. Como había avanzado, el periódico Moncloa convalidó el derecho sin cumplimentar ante este trámite. Bueno, el mismo día que entra en vigor la reforma del reglamento de extranjería que se aprobó el mes pasado, o el pasado noviembre, en el Congreso y una semana después de que finalice un plazo de días a las autonomías para actualizar los datos de ocupación actuales, el Ministerio de Juventud e Infancia sigue escondiendo las cifras de un reparto que pactó con Jules de espaldas a los afectados. La culpa la tiene el cha-cha-cha. Bueno, pues impresionante, pero las autonomías parece que han empezado a movilizarse de algún modo. Y la primera que así lo ha hecho, la primera que así ha decidido de algún modo, pues decir, ¿qué está pasando aquí? Porque es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Es Valencia. Os comparto la pantalla porque dice lo siguiente. A ver lo que estoy haciendo. No, porque os he compartido la misma. Que no, que esa no, Inma. Ahora os comparto la que os comento. La Generalitat Valenciana recorre ante el TC el reparto de menores no acompañados desordenado por el señor Pedro Sánchez. La abogacía del Ejecutivo valenciano considera que vulnerar las competencias exclusivas de la Comunidad Valenciana, así como las autonómicas financieras. El gobierno valenciano ha denunciado en el Tribunal Constitucional el reparto de menores no acompañados desde Canarias y Ceuta al resto de las comunidades autónomas que han ordenado vía decreto del gobierno o como nosotros lo llamamos decretazo de Pedro Sánchez. El recurso ya se había anunciado el pasado 1 de abril y hoy se ha materializado una vez que se ha obtenido el visto bueno del Consejo Jurídico Consultivo. Bueno, pues es una de las primeras comunidades autónomas, parece que ha puesto el grito en el cielo a lo que está ocurriendo. De hecho, parece ser que las comunidades autónomas tienen hasta este martes, o sea, este martes, para presentar las cifras de menas que atienden. ¿Para qué? Pues han de ustedes saber. Lo digo más que nada porque, bueno, el martes pasado, entender, ¿eh? Porque si hoy ha salido el decretazo que van a hacer lo que les sale de las mismísimas cataplines y van a esparcir, según ellos, menas, niños y niñas, porque nosotros nunca vemos menas, o sea, menores, no tutelados, sino personas grandes en edad militar, y no vemos mujeres, que siempre vemos varones, pues tenemos muchas dudas de lo que el gobierno quiere hacer en estos momentos. Interesante, ¿no? ¿O no? ¿O no? Bueno, ahora lo que hay que ver es que cataplines
tienen los presidentes de las comunidades autónomas para poner freno a esto, ¿no, chat? Ahora vamos a verle la cara a los presidentes de las comunidades autónomas. Digo, es importante, digo yo. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la Iglesia Católica, que llevamos unos días que nos vamos, chat. El Ministerio de Derechos Sociales denuncia ante Fiscalía al obispo Rey Plan por asegurar que los niños con discapacidad son herencia del pecado y el desorden de la naturaleza. Impresionante. Dicho nada más y nada menos, ojo, por un sacerdote de la Iglesia Católica, por un obispo. Pero que no os lo creéis. Bueno, yo os lo pongo que lo diga él, ¿no? Lo mejor del mundo es que él nos diga lo que os acabo yo de comentar. Dentro vídeo. Venimos del infinito amor de Dios que nos ha dado la vida. ¿Pero qué estoy haciendo? Venimos hasta el infinito al escenario. Padres. Y esto asegura tu origen, no. Venimos del infinito amor de Dios que nos ha dado la vida a través del amor de nuestros padres. Y esto asegura tu origen, no eres un fracaso, ni desde el origen. También para los niños que nacen con discapacidad física o intelectual o psíquica, cierto, ya es herencia del pecado y del desorden de la naturaleza, pero han sido llamados por Dios y tienen también, como nosotros, herencia del pecado y del desorden de la naturaleza. Ahora eso sí, todos tranquilos, que han sido llamados también por Dios, la madre que lo parió. Todo el fundamento de nuestra existencia en Dios, que es origen, fundamento y es meta. Querido Naim, ¿para quién vas a tomar la comunión? ¿Para qué vas a tomar la comunión? Si luego te dicen estas cosas. Es buena, ¿no? La interpretación. ¿Para qué vais a tomar la comunión? Si este hombre os va... Me voy a callar. Me voy a callar. Porque después de todo lo que vemos, creo que en principio lo tenemos que tener lo suficientemente claro, clarinete, ¿no, equipo? Bueno. Continuamos. Porque vamos a ver algo interesante. No sé, pero... No sé cómo lo veis, pero yo creo que bastante interesante. Ojo al piojo. Ojo al piojo. España, Irlanda, Eslovenia y Luxemburgo piden revisar el acuerdo con Israel. Han llegado ya la hora de las sanciones. Parece que el mundo se está poniendo de acuerdo para ir en contra de Israel, ¿puede ser? España, Irlanda, Eslovenia y Luxemburgo han remitido una carta a las altas representantes de la Unión Europea para que los ministros de Asuntos Exteriores reclamen la revisión del acuerdo de asociación con Israel en base al artículo 2 relativo a la necesidad de respetar los derechos humanos ante la situación insostenible, insoportable e inhumana que vive la Franja de Gaza. Hombre, ya era hora básicamente que os diréis cuenta, ¿verdad? Así lo han indicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, a su llegada a la reunión de sus homólogos en la Unión Europea en Bruselas, poniendo de relieve que se hace algo más de un año fueron el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro irlandés, quien pidieron la revisión del acuerdo de asociación con Israel. Ambos son ya 4 los países que dan este paso. En Gaza han esgrimido el ministro, hay una situación que es insostenible. Bueno, ya te digo que la situación es insostenible, pero no solo eso, el mismo rufián ha hecho sus rufianadas. Bueno, sí, sus rufianadas, pero ojo chat, que por primera vez, dice la verdad, ¿no? Dice, rufián enseña la lista de niños muertos por ataques de Israel y se dirigen a la derecha.
denota ser malvado, injusto y todo lo que queráis poner. 30 páginas. Ha enseñado Rufián. Está muy mal que jamás mate como organización terrorista, pero también que Israel lo está haciendo con un genocidio de más de 15.000 personas. ¡Ojo! ¡Qué cosas!, ¿no? Vamos a escuchar a Rufián diciendo, oye, para una vez en su vida, una verdad. Al final aquí, señorías, ¿saben qué pasa? Que lo que están poniendo de moda es ser un malnacido. Es ser un malnacido. Es ser un canalla. Es ser un canalla. Es justificar cosas como la que hace Israel. Y decir que sí, que está bien. Miren, este es un listado que he imprimido de los 15.000... Son niños, ¿eh? Niños asesinados por Israel. Miran. Son casi 30 páginas. 15.000 niños, 800 menores de un año. Esto es... Sí, lo justifican. Porque está de moda. Está de moda justificar esto. Y está muy mal que jamás una organización terrorista asesinara a 30 niños israelíes el 7 de octubre. Está muy mal. Pero es que Israel, un Estado genocida, lleva 15.000. 15.000. Un Estado, ¿eh? No una organización terrorista. E Israel asesina en Palestina mucho antes que jamás existiera. Mucho antes. Y ustedes, con su valentía y con su incorrección política, justifican esta canallada. Es de malnacido. Estos son sus nombres. Pesa, ¿eh? Como los misiles que caen en sus cabezas. Pesa, ¿eh? Eso hace mucho, señor Rufián. Yo me acuerdo que hacíamos vídeo diciendo o gritando que estaban matando niños en Israel y vosotros no los retirabais. Incluyendo la derechita, o sea, perdón, la izquierda. No solo la derecha, también la izquierda. Sabemos de qué, o de dónde, más bien, me río que estáis leyendo el chat, ¿no? Ponéis que dice la verdad, Rufián. ¿No le vais a dar un aplauso? También sois malos vosotros, ¿no? Qué cosas. Bueno, vamos a seguir con Israel porque parece que ahora se han puesto todos de acuerdo o en su defecto tienen mucho miedo a lo que pueda llegar a ocurrir. Mirar, Reino Unido suspende. ¿Y por qué cantas? Reino Unido suspende las negociaciones comerciales con Israel por su intolerable ofensa en Gaza. Versión oficial, ojo que estamos hablando de Europa Press, agencia, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, David Lammy, ha anunciado este martes la suspensión de las negociaciones comerciales con Israel por su intolerable ofensiva sobre Gaza y ha responsabilizado directamente al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu de esta decisión. Las acciones del gobierno de Netanyahu han hecho que esto sea necesario, ha dicho un titular de la cartera diplomática del Parlamento, desde donde ha declarado el primer ministro israelí que ponga fin a la intervención de Gaza y que deje y permita entrar la ayuda. Como estáis viendo, parece que ahora, oye, chat, todo el mundo se ha quedado de acuerdo, parece estar de acuerdo en que sí, ¿no? En que sí, en que oye, mire usted, que ahora es cierto que están matando niños en Gaza. De hecho, ha sacado, por último, ha sacado una nota Europa Press hablando directamente de lo que va a permitir o no, en este caso, la Unión Europea. Y ojo al piojo, porque ya son 17 países la que están, o lo que se está pidiendo, cómo se está pidiendo, ¿no?, esa intervención directa para acabar con la guerra. Aquí lo tenemos. La Unión Europea revisa el acuerdo de asociación con Israel a petición de España y otros 16 países. O sea que a día de ayer, por cierto, que no es a día de hoy, ayer a última hora, como podéis ver en las pantallas, la Unión Europea revisará el acuerdo de asociación con Israel a raíz de la reclamación de unos 17 países, entre ellos España,
a la alta representación de la Unión Europea para la política exterior. O sea, sé que ya son 17 los países. La gracia es que no los nombre, ¿no? Estoy mirando a ver si nombran los 17 en concreto. Hungría parece que es uno de ellos. Irlanda, Eslovenia, Luxemburgo. Pero vamos, no da la lista. Estoy mirando, pero no da la lista de los 17. Algunos que todavía no quiere. Debe ser que se sepa realmente quiénes son. Pero bueno, ahí tenemos cómo parece que la cosa se va colocando en su sitio. ¿Ah? La cosa parece que se va colocando en su sitio. Bueno, qué cosas, ¿no? Qué cositas. Bueno, vamos a continuar. Parece que tenemos claro que, siendo ya que es Voz Populi, que ya esto no es lo que están diciendo, ya no se traga nadie el hecho de que esto lo está haciendo el señor Bibi Netanyahu para acabar con el terrorismo, sino lo que está cometiendo es un genocidio. Como ya son cosas que no las pueden, vamos a decir, mimetimizar, no las pueden esconder, ni nos pueden seguir callando la boca diciendo que somos teóricos de la conspiración o ultraderecha, pues ahora parece que están poniendo en movimiento. Pero ojo en lo siguiente que os voy a colocar en pantalla, ¿vale? Porque tiene, no sé si tela, gracia, no sabría, ¿eh? No sabría exactamente cómo deciros o cómo comentaros esto. Es lo siguiente: París, Londres, Berlín elevaron aún más el tono contra Moscú, ojo, junto cuando los servicios federales de seguridad rusa frustró el envío, escuchar, el envío en la Unión Europea de casi 6 toneladas de cocaína pertenecientes a Latinoamérica. ¿Habéis escuchado? Ojo, qué curioso. Pero vamos a ver imágenes, porque tenemos imágenes, por cierto, al respecto. O sea, no me estoy inventando absolutamente nada. Aquí van las primeras. Ahí lo tenemos. Vuelvo a repetir la noticia porque trae tela. París, Londres, Berlín elevaron aún más el tono contra Moscú justo cuando el Servicio Federal de Seguridad rusa frustró, por lo que estáis viendo en imagen, el envío a la Unión Europea de casi 6 toneladas de cocaína pertenecientes a Latinoamérica. ¡Wow! Cuando decimos de que los gobiernos, de que se fortalecen o de que se enriquecen los gobiernos, que no el pueblo, de las guerras, de las drogas y de la trata de personas. Curioso, real o no real. Ahí tenéis las imágenes de esa detención por parte de los servicios federales de seguridad de Rusia. Las otras imágenes es que no sé. A ver. Uy, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Por dioses. Uy, perdón. Dios, una de estas se me pasa. Lo de la garganta, lo siento. Por el. Igual os he dejado hasta sordos. A ver, ¿cuáles son las otras imágenes que nos han mandado? Bueno, eso es la reunión. Imagino que se frustró cuando les dijeron chipi, chipi, chipi. Uno, chat. De hecho, estoy viendo, por cierto. Sí. Ahora mismo me están mandando que lo han publicado. Los servicios secretos franceses alertan de... Ah, no, esta es otra. Perdón. Ya me parecía a mí extraño que esto lo hubieran publicado. Muy, muy extraño, básicamente porque no es para publicar. ¿Verdad, chat? No es para publicar. Pero pronto lo veremos, ¿no? Eso es como el del Day, ¿no? Que la del sí no estaba, pero estaba. Pero un déjà vu que tuvimos de repente. Vamos a ver qué es lo que tengo aquí. Mirad. Os lo presento en la pantalla. En este archivo de imagen fabuloso que tenemos aquí. Mirad. Uy. Quitamos. Ponemos.
Un consejo de gobierno local del Reino Unido ha propuesto una medida cautelar que prohíbe llevar a los predicadores callejeros cristianos a ser encadenados por hasta 2 años por acusaciones de causar ofensas o angustia. Va, no lo hemos entendido muy bien, ¿verdad? Yo la primera vez que lo leí tampoco me quedé, digo, ¿pero qué dice? Vamos a ver. O sea, se me está diciendo que un gobernante del Reino Unido local ha propuesto una propuesta de ley, una medida cautelar que podría llevar a los predicadores callejeros cristianos, pero ojo, pone cristianos, ¿eh? El tema es que solo pone cristianos, no pone de otra religión, solo cristiana, a ser arrestados o metidos en Chirona por hasta 2 años por causar ofensas o angustia. Vaya, hombre. Pero solo a los cristianos. Queda claro, ¿no? A los demás no. Digo yo, que no necesito deciros nada más, que a buen entendedor, a que sí, chat, a buen entendedor, poquitas palabras bastan, ¿no? A que sí. Vamos a seguir con la otra, que me ha venido nueva así de repente, y queríamos enlazar con la que no era, por cierto. Os comparto la pantallita y vemos esa noticia de también que nos viene de Inglaterra. Ah, no es la misma, esta es la misma. Mirad qué cosa, la vamos a ver en grandote. Esta sí que ha salido. Por eso ponía que había salido confirmada en prensa. Ahora os lo coloco porque es la que ha salido confirmada en prensa. No es la que comentábamos al principio, pero sí. Ahora os lo voy a compartir. La de los servicios secretos franceses. No, en Francia. Madre mía, ojo. A ver. Los servicios secretos franceses alertan de una filtración social de los hermanos musulmanes, dice. Vamos a ver. Un informe de los servicios secretos franceses alertan sobre el extremo islamista y la intención de organizar organizaciones hermanos musulmanes de aplicar la ley coránica en Francia. Redes tentaculares, organización secreta, barrios islámicos. Qué curioso, ¿no? El diario Le Figaro publica hoy el dossier de 73 páginas que el ministro Interior Bruno anunciaba desde hace semanas y que reflejaba un país mirando desde el interior. El informe, titulado Hermanos Musulmanes e Islamismo Político en Francia, denuncia 139 lugares de culto de estas organizaciones prohibidas en muchos países musulmanes, a las que se unen otras 68 próximas a ese movimiento. Un 7% de los 2.800 mezquitas en Francia están bajo control de una organización cuyo fin es la implantación de la Sharia, la ley islámica en Francia. Los servicios secretos franceses estiman que el núcleo duro que dirige la organización se compone de 400 personas. Ojo, esto es fuerte, ¿eh? Los tentáculos del islamismo político se desarrollan en todos los sectores: cultos religiosos, calidad educativa, juvenil, deporte o financiación a través de 280 asociaciones. Los servicios secretos franceses estiman que el núcleo duro que dirige la organización se compone de 400 personas. El sector educativo, dice el dossier, aparece como la prioridad de los HM. Los hermanos musulmanes cuentan con 21 colegios donde el programa de educación nacional no se cumple, donde se enseña el Corán y se programa ideas islámicas contra la República. 4.200 alumnos. Cat o Egipto financia, entre otras cosas, libros de texto donde los ejemplos enseñan a la prohibición de que las mujeres se mezclen con los hombres, se dejen auscultar será, no auscular. Anda, que se ha escrito esto mal. Por médicos, hombres, la prohibición de la apostasía bajo pena de muerte o la preeminencia de las leyes coránicas sobre cualquier otra.
El documento señala el dinamismo de los predicadores 2.0 y los influencers, que representan a menudo la primera prueba de la entrada para el descubrimiento del Islam y se ha convertido en el lazo entre ideología islámica y jóvenes francófonos europeos. Los servicios de inteligencia franceses señalan una treintena de asociaciones caritativas islámicas y de identidad a escala nacional, 16 de ellas dirigidas por salafitas y 4 bajo control de los HM. Una de ellas, Humanitere, creada en 2018 para recoger fondos con destino a la población palestina. Es objeto de una investigación judicial por financiación de terrorismo en el vecino Hamas. Los viajes a las mezquitas, por ejemplo. El ejemplo a la aplicación del encuentro forma parte del abanico de actividades desarrolladas por los islamistas. Dice el informe que precisa que el mapa de estos consistema coincide con el de mayor concentración de ciudadanos musulmanes, enraizados en barrios de mayoría musulmana y generalmente pauperizados, responden a las necesidades de la población. Los responsables de estas redes acuden a los ayuntamientos a menudo en el marco de una relación clientelista para hacer avanzar sus propias normativas sociales. Barba y velo islámico, ropa, respeto de ayuno durante el mes de Ramadán se imponen a medidas que el sistema se solidifica. El informe dice que si bien la gangrena se extiende por todo el país, la elección de los hermanos musulmanes se hace más evidente en la región de Rhône-Alpes, norte, gran este, región del país, Bouche, Doc, sur del país, los que dejan poco terreno libre de contratación islámica. Ojo lo que estamos diciendo. Bárbaro. Y estamos hablando, ojo, porque estamos hablando de los servicios franceses, los servicios secretos franceses. O sea, no estamos hablando de que ya no lo estamos diciendo nosotros, que fíjese usted que lo hemos dicho ya por activa y por pasiva. No, es que ya directamente te lo están diciendo los servicios secretos franceses. Blanco y en botella creo que es más leche que otra cosa, ¿no? Digo, no lo sé. Digo, no lo sé. ¿Vale? Yo solo lo recuerdo. Vámonos con China. Vámonos con China. Ojo al piojo. Os voy a presentar la pantalla porque vais a ver, os voy a presentar, más bien, os voy a presentar, ahí lo tenéis. China anuncia que lanzará su primera nave nodriza con drones el próximo mes. Esto es nave nodriza, ojo, con drones. La pongo así para que la veáis todo bien, todo bien. Se llama SSUAV de Jiutian. Tendrá un peso máximo desplegable de 15 toneladas y una envergadura de 25 metros. Su altitud de crucero será de 15 kilómetros y su alcance de 7.000 kilómetros. Vamos a verlo, chat. Ahí vemos cómo lanza los drones. Ahí vemos cómo lanza los drones. ¿Qué cosas, no? ¿Ah? ¿Qué cositas? ¿Verdad? Ahí va, que os estoy enseñando las tripas. ¡Ay! Bueno. ¿Qué cosas, no? Pero ojo al piojo, que Estados Unidos no se queda atrás. Estados Unidos no se queda atrás
¿Por qué lo digo? Porque ahora os voy a poner un vídeo donde nos va a hablar el señor Donald Trump. El señor Donald Trump que nos va a decir lo siguiente. Trump anuncia, y lo vais a ver ahora. Ahí lo tenéis. El plan del sistema de defensa cúpula dorada para proteger la patria, dice. La cúpula dorada incluirá interceptores espaciales, muestras tecnológicas que es la más avanzada que la de Israel, dice. La cúpula dorada estará lista en 3 años. Canadá se ha puesto en contacto con nosotros y quiere formar parte del sistema de defensa antimisiles Cúpula Dorada. Estamos hablando de un costo de unos 175.000 millones de dólares. La Cúpula Dorada nos protegerá casi del 100% de todos los misiles, incluidos los hipersónicos. Ayudamos a Israel a construir la cúpula de misiles y lo haremos en nuestro país. Y será el mejor de la historia. Somos los únicos que tenemos esta super tecnología, está diciendo el señor Donald Trump. ¿Qué cosas, no? Super mega tecnología. ¿Qué estáis pensando, chat? ¿Qué estáis pensando? Ahí está, que ahí lo tenemos. Dicho esto, vámonos. De hecho, no, que está aquí, estamos aquí. Hoy se me había ido. Vamos a ver, por cierto. Nos vamos, más bien, por cierto, nos vamos con la economía. Porque tenemos algo importante que comunicar, visto a lo que ya estuvimos, a lo que ya tuvimos el otro día. Ayer ya en nuestras pantallas ya pudimos ver y escuchar ciertos parámetros importantes sobre todos estos temas, ¿no?, que estábamos dando, como el rescate de Estados Unidos, el de FLAO, todas estas cosas que en principio ya habíamos hablado. Pues hoy, José Carlos Díez, lo vamos a escuchar, dice lo siguiente: si Trump sigue así, abocará al rescate y no existe dinero para salvar a Estados Unidos. ¡Wow! Lo que estamos diciendo. ¡Wow! Lo que estamos diciendo. Os vamos a presentar, que creo que es interesante, porque creo que esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Que el día que ocurra, no va a haber, o Estados Unidos no tendrá el suficiente dinero para poder salir del agujero. Vamos a ello. 8:20 hora central europea. Vamos a saludar a nuestro primer invitado, José Carlos Díez, economista. Muy buenas tardes y bienvenido, José Carlos. Gracias, buenas tardes. Pues José Carlos, yo quiero hablar contigo de ese proyecto de ley fiscal, de ese macroproyecto que quiere poner en marcha el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que él dice que va a suponer el mayor recorte de impuestos de la historia de Estados Unidos. Te quiero preguntar, ¿cómo se recortan los impuestos en Estados Unidos sin aumentar la deuda pública? Pues eso es una buena pregunta, ¿no? Tienen un déficit público del 7% más o menos. Es verdad que es heredado de la administración Biden. Donald Trump tuvo un déficit muy elevado sus primeros 4 años y ahora está peor. Y en lo que lleva del primer trimestre el déficit ha empeorado, ¿no? O sea que no está haciendo ningún esfuerzo en reducción. Y lo que dice la Oficina Federal del Congreso de Estados Unidos, que estudia el gasto, la estabilidad del déficit, dice que ese déficit es estructural y que durará al menos en los próximos 15 años, que creo que hace las proyecciones, ¿no? Por lo tanto, o toman medidas estructurales de reducción del déficit, que son recorte de gasto y aumento de impuestos, o si bajan los impuestos, pues evidentemente el déficit aumentará y la deuda pública aumentará más.
A tu juicio, en un contexto como el actual, en el que efectivamente, como tú bien dices, la situación de deuda pública norteamericana es heredada, ni siquiera es de la anterior administración de Trump, viene de antes, ¿cuáles serían las recetas que tendría que aplicar el presidente de Estados Unidos para corregir un poco esa situación que preocupa? Hombre, él va a ir con el impuesto de los aranceles, que al final él los ve como un impuesto y una recaudación. No es lo que los economistas recomendamos. Por ejemplo, sería mucho más eficaz en Estados Unidos implementar el impuesto de valor añadido que tenemos en Europa, ¿no? Ellos tienen impuestos estado a estado, muchas veces sobre la venta, no tan bien definidos como el IVA. Entonces, tener un impuesto nacional, ¿no?, sobre el IVA complementado con los estados federales, que aquello es un estado federal, pues eso le daría una potencia de recaudación muy fuerte a la economía americana, ¿no? Evidentemente que eso tiene un impacto ese año en inflación y habría que hacer una política tanto monetaria como el resto de política fiscal contractiva, ¿no? Si él quiere hacer una política monetaria expansiva bajando tipos de interés y devaluando el dólar y quiere hacer una política de más gasto y más expansión de déficit, pues evidentemente que cualquier medida que haga será perjudicial. Yo no me quiero poner muy agorero, pero el gran controlador de Donald Trump, y igual que el del resto de gobiernos, es el mercado de bonos. Él ya tuvo una crisis de bonos la segunda semana de abril y otros gobiernos la han tenido, ¿no? Nosotros tuvimos una crisis de bonos en el 2010, luego otra en el 2012 con el rescate. Liz Truss tuvo que salir del gobierno británico por algo parecido a lo que está proponiendo Donald Trump. Bueno, no lo sé. Yo creo que, como decía el filósofo, en economía los experimentos con gaseosa. Donald Trump es un poco un experimento, porque otra cosa que yo te quería preguntar, José Carlos, es verdad que su idea es aumentar el músculo económico de Estados Unidos gracias a esas tarifas, gracias a esos aranceles, pero lo cierto es que está reduciendo los aranceles a la vez, es decir, va a recaudar, pero no va a recaudar tanto como lo que dice inicialmente, porque hay una diferencia abismal entre el arancel del 145% a China y el arancel del 30%, por ejemplo. Bueno, a ver, él está subiendo los aranceles. En el caso europeo, a nosotros el arancel medio con Estados Unidos estaba en el 1,5 antes de llegar Trump y ahora mismo lo ha subido al 10 y quiere subirlo más, ¿no? Por lo tanto, es una subida arancelaria muy fuerte, muy fuerte. Él lo ve, ¿no?, igual que en su día los economistas clásicos, como un impuesto para recaudar. Los economistas hoy sabemos que no es el impuesto más eficaz, porque es verdad que recauda, pero recauda poco dinero y genera muchísima distorsión, ¿no?, especialmente de inflación y de tipos de interés, ¿no? En un país con tanta deuda pública y tanto déficit público, yo, si fuera Donald Trump y tuviera que gobernar 4 años Estados Unidos, yo sería muy prudente con la deuda pública. Él tiene que emitir este año 14 trillones de dólares y 9 trillones son a corto plazo. 14 Eso significa trillones que de dólares. Ojo lo que están diciendo. Bueno, yo creo que no está en condiciones, como se vio en la segunda semana de abril, de hacer experimentos como el que está haciendo. Él se cree que tiene todo el empoderamiento, porque es verdad que le han votado los votantes americanos y que tiene la potestad legal de hacerlo, pero lo que no puede obligar Donald Trump es a los tenedores de bonos de deuda pública americana a mantener los bonos. Si eso no pasa y deciden vender los bonos, pues como pasó en España en el 2012 y le pasó a Mariano Rajoy, pues tendría que pedir un rescate. El problema es que no hay capacidad en el mundo para rescatar a los Estados Unidos de América, que tienen tanta deuda pública emitida, ¿no? Por lo tanto, de hecho, lo que está diciendo también Belén, como imprima más, se carga el dólar. Lo de los griegos salió mal. Esto es mucho más peligroso. No hay dinero para pedirlo y luego aparte, bueno, pues esa emisión de deuda pública, etcétera, y esa dependencia de China, ¿hasta qué punto hace a Donald Trump, bueno, pues eso, dependiente de China y se convierte un poco todo en la pescadilla que se muerde la cola? China ha reducido significativamente su tenencia de dólares porque China ahora tiene una crisis de deuda interna, le ha estallado la burbuja inmobiliaria bueno, y parte China del ahorro también, que tenía lo necesita ahora para recomponer su deuda, ¿no? Y reestructurar su sistema bancario y, bueno, todo lo que están haciendo internamente. El gran tenedor de deuda pública americana es Japón y Europa, ¿no? Si sumas al Reino Unido, Europa en los últimos 5 años desde la pandemia ha financiado, Belén, junto con la Reserva Federal, la deuda y a ver quién se todo el aumento Muy de emisión bueno de deuda comentario. pública de Estados Unidos. Entonces, bueno, no, si él, además de buscarse un problema de deuda con un plan fiscal absolutamente disparatado, ¿no?, como el que habéis comentado,
quiere ir a la confrontación con los países europeos, que son los principales que le financian la compra de deuda, pues hombre, no es lo más recomendable en esta situación de alto endeudamiento, pero bueno, él es soberano y, ¿no? Como decía Adenauer, las crisis son aquellas cosas que se pudieron evitar. Él ahora está en condiciones de evitarla. Si se mete por ese camino, pues yo creo que tiene riesgo de... Bueno, o no, porque no la quiere evitar, porque no le interesa evitarla, porque ya sabemos por qué, ¿no, chat? ¿Por qué no le interesa evitarla? ¿Por qué no quiere evitarla? ¿Por qué? ¡Ay! ¿Qué cosas sabemos, verdad? ¿Qué cosas podemos llegar a saber? ¿Vale? Creo que está bastante claro que no son cosas que nos estemos inventando, ni que nos hayamos inventado, ni nada de nada. Mirar, cambiamos de tema. Yo os he dicho que hoy teníamos noticias muy ricas. Qué bien saben, ¿verdad, chat? Dicho esto, vamos a ver por qué ha salido un titular interesante. Interesante en el aspecto que os voy a colocar en este momento. ¿Por qué dice? La reforma del reglamento de extranjería, ¿qué cambios se aplicarán a los inmigrantes a partir del 20 de mayo? La modificación que entra en vigor este martes, y estamos comentándolo, o sea, ayer, reflexiona sobre el acceso a permisos de residencia, unificar, o sea, las unificaciones de arraigo, el traer o no dejar de traer a la familia, la reagrupación, bueno, los amplios derechos que siempre les dan, menos a los españoles. Pero también dice que habrá restricciones. ¿Por qué? Ojo a lo que os voy a decir. En estos momentos, la gente me la dice comenta. Ya sabéis que cuando digo eso es porque por nuestros informadores. Que la FAS, chat, entre en nivel 5. O sea, ataques terroristas por doquier. Pero parece ser que el señor Bolaños como que se lo está tomando a la ligera. Y no ve riesgo ninguno, parece, porque no lo está informando, decimos así. Así que si encima seguimos dándoles acceso con estas leyes, sin restricción, tenemos, Mayday, un problema. ¿No? Digo, no sé, pregunto. Igual es que yo soy la única que estoy loca y no entiendo muy bien lo que estoy diciendo, lo que estoy dejando de decir, ¿no? No lo sé. Puede ser. No lo entiendo muy bien. Lo interesante sería que en esas restricciones que dicen que van a poner, que están entrecomilladas, pues pusieran una ley por la cual cualquier inmigrante, sea cual sea, digo, eso es una cosa que yo os voy diciendo, ¿no? Que igual vosotros también habéis pensado. Creo que habréis pensado. Yo, lógicamente, creo que lo habréis pensado. Pues tendrían restricciones si habían cometido delitos graves o si se les ha expulsado de España por delitos graves. ¿Y sabéis por qué lo digo? Por nada. Hasta las fuentes del FBI dicen y comentan, son como nosotros, ¿no? Son malos, dicen y comentan, fíjate, que el número de ataques yihadistas es alto aquí en España, en Alemania, en Francia y en Reino Unido. Curioso, ¿verdad? Alemania, Francia, Reino Unido, España, además, los ponen por este orden. Pero es que además de todo esto, yo creo que hay una alarma importante ya en los mismos medios. Os voy a enseñar una portada, ¿vale? Una portada cualquiera de cualquier periódico. Ojo, que esto lo podéis hacer con cualquier periódico, da igual uno que otro, ¿eh? Pero mirad. Alarma en Cataluña por el aumento de ataques con armas blancas. Requisamos 25 navajas diarias. Diarias. Normalmente, por mucho que tú seas extranjero,
Una persona normal. No va por ahí con el cuchillo de pelar patatas en la calle. Por decirlo bonito, ¿no? Vamos a dejarlo, por decirlo chachi bonito, ¿no? Chat. Yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo, ¿verdad, chat? Vamos a por una nota interesante también, porque hace días que lo estábamos diciendo. Con la gente es mala dice comenta, pero hoy, curioso, ha salido en el periódico. ¿Y el qué ha salido en el periódico? El hecho por el cual hay muchas partes del gobierno español que se quieren deshacer de la UCO. Dicho esto, creo que me entenderéis muchísimo, o me entenderéis muchos, muchísimo y mucho, las dos cosas. Por dónde voy, ¿verdad? La UCO mala, mala, mala. ¿A que sí, señor Sánchez? Que la UCO es mala, mala, mala. Ojo, que estoy enseñando prensa, ¿eh? García Ortiz encarga a varios fiscales abrir un informe con errores de la UCO para defenderse en el Supremo. El amigo de las jabas redondas. El fiscal general del Estado, ese que borra los WhatsApps que no le interesan, Álvaro García Ortiz. Uy, curiosamente este es el señor que le pillaron los WhatsApps y las llamadas que borraba, ¿verdad? No es casualidad, ¿eh? No penséis mal, es pura casualidad. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid. ¡Uy! También, esta también la pillaron. ¿Recordáis? Los pillaron a los dos. En los pasillos borrando los WhatsApp, ¿recordáis? Anda la leche. Pilar Rodríguez, ambos imputados ante el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos sobre el novio Isabel Díaz Ayuso, han arrancado la maquinaria de su defensa judicial ante la posibilidad de enfrentarse próximamente a unas acusaciones formales en el banquillo. Por ello, y según han podido saber, el debate va tarde, pero oye, es bueno que al final lo saques. Dice que en exclusiva. ¡Ajá! Hace algunas semanas que ambos han puesto a trabajar a sus subordinados recopilando datos con los que desvirtuar, por su parte, a los atestados policiales que se han ido entregando al alto tribunal durante la instrucción del juez Ángel Hurtado. Y por otra, desacreditar la querella impuesta por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que junto con la registrada por la pareja de Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, deberá origen a las pesquisas penales abiertas contra estos dos señores, señor y señora. Bueno, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Un fiscal general del Estado es lo que tiene que hacer, ¿no? Desvirtuar al mejor cuerpo español. Chúpate esa. Qué cosas, ¿no? Ya que lo dijimos, ¿eh? Porque en este canal, como decimos siempre, jamás, nunca en la vida, nunca. Ahí lo tenéis, ¿eh? Ahí lo tenéis, que no me lo estoy inventando. En principio lo decíamos y ahora ahí lo tenemos, ¿no? ¿A que sí? Bueno, continuamos. Vámonos, que nos vamos. Uy, que me había quitado. Yo digo, no me oigo, no me escucho. Si es que había quitado el enlace al tema. Bueno, yo no sé qué estoy haciendo. La estoy liando parda. Es que a este señor no hay que quitarle el ojo encima, será eso. Equipo. ¿Será eso que a este señor hay que quitarle el ojo de encima? Ay. Bueno. Vamos a ver un vídeo interesante en Rumanía. Me ha encantado este vídeo, que lo sepáis. Y yo creo que tenemos que tomar nota en España y en todos los países del mundo. Este vídeo hay que tomar nota, ¿eh? Lo que vamos a ver es la cadena de custodia de los votos.
de las elecciones rumanas. Yo me apunto. Yo no sé vosotros, pero yo me apunto. Yo lo enseño y vosotros me decís si os apuntáis o no os apuntáis. Pero yo ya os digo que yo me apunto, pero vamos, pero ya. Porque es la mejor cadena de custodia que he visto en los días de mi vida. Vamos con el vídeo. Nu că uite, bagă la mașină aici. Nu a întrebat eu, dar uite. Uite, ia și aici. Es lo que hay que hacer. ¿Quién tiene que custodiar los votos? ¿De quién son los votos? Nuestros. ¿Quién tiene que custodiar los votos? ¡Nosotros! ¡Ay! No por nada, pero me ha molado, me ha molado. Oye, qué cosas. Si alguien tiene que custodiar los votos, ¿quién mejor, chat? ¿Quién mejor que los propietarios? Vamos. Eso sí, los que no voten a Sanchinflas, porque si no lo llevamos bastante crudo. Bueno, hoy ya tenemos confirmación, bueno, más que sí, tenemos confirmación, aunque ayer ya la teníamos. Pero de todo lo que pasó o lo que ya se habló del tema de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para protección de las pandemias y todo esto. Pero vamos a escuchar lo que dice exclusivamente esta señora que vamos a ver en pantalla y lo que os va a gustar, vamos, lo que os va a molar. Bueno, os lo pongo y vosotros mismos. Gracias, estimados colegas. En primer lugar, a ver, vale. La acción que realizará la Unión Europea. España considera que haber cerrado la negociación del Acuerdo Internacional de Pandemia representa un gran logro colectivo, especialmente en el contexto geopolítico actual. Ahora es el momento de llamar al consenso, que es más importante que nunca. En un momento de auge de discursos negacionistas y aislacionistas que socavan la confianza en la ciencia, España está más volcada y comprometida que nunca con el multilateralismo, con la salud global y con el fortalecimiento de las instituciones que nos protegen a todos y a todas. Este tratado es un paso decisivo hacia un marco global común que refuerce la capacidad para prevenir, prepararnos y responder a futuras emergencias sanitarias, protegiendo a las personas en situación más vulnerable y promoviendo la equidad. Reconocemos el esfuerzo técnico, político y diplomático de las delegaciones y esperamos que se respete el consenso alcanzado en el marco del organismo de negociación intergubernamental. Es clave mantener este impulso y seguir avanzando en una colaboración constructiva. En este sentido, hacemos un llamamiento a la flexibilidad para que podamos avanzar rápidamente en la negociación del anexo del artículo 12 sobre PAPs, que será parte integral del acuerdo y que nos permitirá adaptar el protocolo de Nagoya a las particularidades del acceso a patógenos, garantizando así el reparto equitativo de beneficios. Mejorar el acceso equitativo a los recursos críticos en respuesta a emergencias sanitarias de nivel global no es una aspiración, es una urgencia. La actual epidemia del Mpox en el continente africano es una prueba de ello. España ha sido uno de los primeros países en responder, donando el 20% de su reserva estratégica de vacunas, 100.000 dosis, para hacer frente a esta epidemia. La respuesta internacional está avanzando, pero necesitamos redoblar los esfuerzos. Esperamos con ilusión que el Acuerdo Internacional de la Organización Mundial de la Salud sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias marque un nuevo punto de partida para la colaboración multilateral y fortalezca el compromiso de los Estados en una respuesta ante riesgos globales para la salud. Muchas gracias. Lo más gracioso de eso es que no nos han pedido permiso. Yo que sepa, no han pedido permiso para esto, ¿no? Digo, pregunto, no sé. Igual es que me lo estoy yo inventando, ¿no? Eso digo yo. Yo también me pongo mondongo, pero no nos han preguntado, chat. No nos han preguntado. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. ¿Cómo lo veis? Bueno, ahora tengo un pequeño, muy importante, ¿eh? Es pequeño pero muy importante documento sobre el tema del señor Tesla o el señor Elon Musk, como lo queráis llamar.
el que se hace cada día más rico, pero cada día pierde más dinero con Tesla. Eso es interesante y gracioso. Interesante y gracioso a la vez. Perdón, que estaba yo hablando sin ponerla en pantalla, ¿vale? Vamos a escuchar cómo Elon Musk habla sobre Tesla, sobre Stanley y sobre la IA. El señor Elon Musk, cofundador y director del ejecutivo de Tesla, habla sobre su futuro al frente de la fábrica de coches eléctricos, las ventas de Tesla, la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Donald Trump, la posible salida en bolsa de Starlink. Su salario, ojo, su salario en Tesla, su papel en la política y la regularización de la inteligencia artificial. Por eso es interesante. A ver qué nos dice de la regularización, ojo, de la inteligencia artificial. A ver si miente o nos dice la verdad este señor, ¿vale? ¿Qué os podía comentar más de esto para que lo viéramos? Habla por videoconferencia con Mitchell Unsight, un blogger, ojo, en el Foro Económico Mundial. Eso es importante, ¿verdad? De saber. Vamos a verlo. Vamos a verlo porque es muy interesante. Es un poquito largo, ¿vale? Pero muy, ¿cómo decirlo? Esclarecedor de las verdaderas intenciones de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Espera, que está cargando el vídeo todavía. Ay, por Dios. Darme 2 minutitos que está cargando el vídeo todavía. Pero creo que son puntualizaciones muy importantes sobre todo esto, ¿vale? Darle 2 minutitos. Porque hay que saber, y yo creo que todos lo tenemos muy claro, ¿no? Cómo están jugando con el tema del ordenador cuántico, el ordenador cuántico, realmente la IA y toda esta historia que nos quieren implantar. Ayer, o no me acuerdo si ayer, martes o el lunes, estuvimos hablando ya, que se estaba diciendo, y eso que nos trataban de locos, del hecho de la implantación de chip, ¿verdad? Directamente, ¿no? Cuando se reían tantos de nosotros. Creo que bueno, que nos lo cuente señor Elon Musk, que nos diga la verdad si es que realmente es capaz de hacerlo. A ver, yo creo que se ha cargado ya. Por sí, aquí favor, lo tenemos. Den la bienvenida al foro a Elon Musk para una conversación con Michelle Hussein de Bloomberg. Hola a todos, y Elon Musk, bienvenido al Foro Económico de Qatar. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias, y muy contenta de tenerte con nosotros. Sabes, entre los presentes en la audiencia en Doha hay algunos que conocerás, personas que te han respaldado financieramente a lo largo de los años. Desde la última vez que hablaste aquí en 2022, mucho ha cambiado en tu vida. No solo diriges múltiples empresas, ya lo hacías entonces, pero ahora también tienes un papel en el gobierno. Entonces, primero que nada, espero que no te importe si de vez en cuando tengo que moverte de un tema a otro, porque tenemos mucho que cubrir en el tiempo que tenemos. Estará bien. De acuerdo. Bueno, entonces comencemos con el hecho exacto de que ahora tienes esta combinación de ser CEO y tener un papel como asesor del gobierno. Cuéntame sobre tu semana. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la distribución de tu tiempo? Bueno, viajo mucho, así que estuve en Silicon Valley ayer por la mañana. Estuve en Los Ángeles ayer por la noche. Estoy en Austin ahora mismo. Estaré en Washington DC mañana. Estaré allí cenando con el presidente mañana por la noche, creo. Y luego un montón de reuniones con secretarios del gabinete y luego de regreso a Silicon Valley el jueves por la noche. Pero quiero decir, el resto de tu tiempo, ¿es eso? ¿Es eso? Bueno, claramente es mucho, pero sigue siendo el caso, como dijiste hace un rato, que dedicas 1 o 2 días a la semana a tu trabajo gubernamental. Sí, eso es correcto. ¿Y qué significa eso para tu vida corporativa? Porque si empezamos con Tesla, la compañía ha sufrido en los últimos meses lo que tú has llamado represalias. Entonces, ¿cuál es tu plan para revertir eso?
El panorama de ventas en declive. ¿Y para qué momento crees que podrás revertirlo? Oh, ya se ha revertido. Dame alguna evidencia de eso. Acabo de revisar las cifras de ventas para Europa en abril, que muestran descensos muy significativos en los grandes mercados. Europa es nuestro mercado más débil. Somos fuertes en todas partes, por lo que nuestras ventas van bien. En este punto, no anticipamos ninguna caída significativa en las ventas. Y obviamente el mercado bursátil reconoce eso, ya que ahora volvimos a estar por encima de $1 billón en capitalización de mercado. Así que claramente el mercado está al tanto de la situación. Así que ya se ha revertido, pero las ventas Todavía están por debajo en comparación con esta época del año pasado. ¿En Europa? En Europa, está bien. Y sí, pero eso es cierto para todos los fabricantes. No hay excepciones. ¿Significa eso que no vas a poder? ¿Significa eso bastante débil? Está bien, pero admitirías, ¿no es así? Que a lo que te enfrentas está bien, tomémoslo como Europa. A lo que te enfrentas es un problema significativo. Tesla es una marca increíblemente aspiracional. La gente se identifica con ella, la vieron como líder frente a la crisis climática, y ahora la gente conduce con calcomanías en sus autos que dicen, compré esto, antes de saber que Elon estaba loco. Y también hay personas que lo compran porque Elon está loco o como sea que lo vean. Así que sí, hemos perdido algunas ventas, quizás a la izquierda, pero las hemos ganado a la derecha. Los números de ventas en este momento son fuertes y no vemos ningún problema con la demanda. ¡Ay, qué mentiroso! Entonces, ¿qué dices? Quiero decir, puedes simplemente mirar el precio de las acciones si quieres la mejor información interna. Los analistas del mercado de valores la tienen, y nuestras acciones no estarían cotizando cerca de máximos históricos, si no fuera así, si las cosas no estuvieran en buena forma. Están bien, no te preocupes por eso, está bien. Estaba citando cifras de ventas más que el precio de la acción. Bueno, entonces dime, ¿qué tan comprometido estás con Tesla? ¿Te ves a ti mismo y estás comprometido a seguir siendo el director ejecutivo de Tesla dentro de 5 años? Sí, no hay ninguna duda de eso. Bueno, no, podría morir. Está bien. Salvo eso, ¿ves? Si estoy muerto. Entonces hay una pequeña cantidad. ¿Significa eso que el valor de tu pago es que no tiene ninguna influencia en tu decisión? Bueno, eso no es realmente un tema para discutir en este foro. Creo que obviamente debería haber conversación si se hace algo increíble. Esa compensación debería corresponder al hecho de que se hizo algo increíble. Pero estoy seguro de que lo que algún activista que se hace pasar por juez en Delaware suceda, no afectará la compensación futura. Este es el juez que 2 veces rechazó el paquete de pago de $56,000 millones que te fue otorgado. Creo que el valor basado en el valor actual de las opciones sobre acciones. Sí, no es un juez. No es un juez. El activista que está haciendo cosplay de juez con un disfraz de Halloween. Está bien, esa es tu caracterización. Creo que sobre el valor actual de las opciones sobre acciones. Creo que la justicia real, según la ley, sobre el valor actual de las opciones sobre acciones, creo que el valor de ese paquete salarial asciende a unos $100,000 millones. ¿Está diciendo que está tranquilo respecto al valor de su futuro paquete salarial? Su decisión de comprometerse con Tesla durante los próximos 5 años, siempre que siga con nosotros en este planeta, es completamente independiente del salario. No. No es independiente. Entonces el salario es un factor relevante para su compromiso con Tesla. El control suficiente de votos para que no pueda ser destituido por inversores activistas es lo que me importa. Y lo he dicho públicamente muchas veces, pero no hagamos que todo esto sea una discusión sobre Miles Pay. No es algo de dinero, es una cuestión razonable de control sobre el futuro de la empresa, especialmente si vamos a fabricar millones, potencialmente miles de millones de robots humanoides. No puedo estar sentado allí y querer ser miles de expulsado millones por de razones robots humanoides. políticas por ¡Ojo al activistas. piojo! Eso sería inaceptable. Eso es todo lo que importa ahora. Sigamos. Está bien. Bueno, solo una pregunta.
Bueno, una pregunta antes de pasar a otras compañías, que es si me pregunto si parte de lo que ha sucedido con Tesla en los últimos meses, ¿lo tomaste personalmente? Sí. ¿Y te hizo arrepentirte o pensarlo 2 veces sobre tus emprendimientos políticos? Que se atasca. Porque lo es. Que se lo piensa. Hice lo que había que hacer. La violenta reacción antipatía. Y no soy alguien que haya cometido violencia. Y sin embargo se cometió una violencia masiva contra mis empresas. Se me amenazó con violencia masiva. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué harían eso? ¿Cuánto pueden estar equivocados? Están del lado equivocado de la historia. Y eso es algo malvado. Ir y dañar el coche de una persona pobre e inocente, amenazar con matarme. Ha dicho una persona pobre e inocente. ¿Qué les pasa a estas personas? Ay, la madre que lo parió. No he hecho daño a nadie, por lo que hay que hacer algo con ellos. Algunos irán a la cárcel, y se lo merecen. Te refieres a los ataques en los concesionarios de Tesla, pero creo que dispararles con balas. Y quemar coches es inaceptable. Esas personas irán a la cárcel, y quienes los financiaron y organizaron también irán a la cárcel. No se preocupen, vamos por ustedes. ¡Qué miedo! ¡Uy, qué miedo, chat! Pero no reconocería que algunas de las personas que se volvieron en contra de Tesla en Europa estaban molestos por tu política, y muy pocos de ellos habrían sido violentos de alguna manera. Simplemente se oponían a lo que te veían decir o hacer políticamente. Bueno, ciertamente está bien oponerse a cosas políticas, pero no está bien recurrir a la violencia. Y colgar a alguien en efigie y las amenazas de muerte, obviamente eso no está bien. Eso es absurdo. Eso no es justificable de ninguna manera. De ninguna forma, manera, ni modo. Y algunos medios tradicionales, sin embargo, han tratado de justificarlo, lo cual es inconcebible. ¡Qué vergüenza! Hablemos entonces de tus otras compañías y otras áreas de negocio. SpaceX. Vi que dijiste en un discurso en la Academia Militar de West Point recientemente que el futuro de la guerra es la IA y los drones. Y obviamente la defensa es un sector cada vez más próspero con el estado del mundo en este momento. ¿Ves a SpaceX entrando en drones armados? Realmente haces preguntas interesantes que son imposibles de responder. Ya la respondemos nosotros. Así que SpaceX por supuesto, es el líder en lanzamientos espaciales. Así que SpaceX no fabrica drones. SpaceX construye cohetes, satélites y terminales de Internet. Así que SpaceX tiene una posición predominante en lanzamientos espaciales. Así que de los lanzamientos masivos a órbita este año, SpaceX probablemente hará el 90%. China hará la mitad del restante. Así que un 5%, y el resto del mundo, incluyendo el resto de Estados Unidos, hará alrededor del 5%. Así que SpaceX hará aproximadamente 10 veces más que el resto del mundo combinado, o 20 veces más que China, lo cual y China en realidad está haciendo un trabajo muy impresionante. La razón de esto es que estamos poniendo en órbita la mayor constelación de satélites que el mundo haya visto hasta ahora por mucho. Así que creo que en este momento, alrededor del 80% de todos los satélites activos en órbita son de SpaceX, y están proporcionando conectividad global, conectividad global de alta capacidad en todo el mundo. De hecho, esta conexión es a través de SpaceX. Así que creo que esto es algo muy bueno, porque significa que podemos proporcionar Internet de bajo costo, de alta capacidad a partes del mundo que no lo tienen o donde es muy caro. Y creo que lo más importante que se puede hacer para sacar a las personas de la pobreza y ayudarlas, es darles una conexión a Internet. Porque una vez que tienes conexión a Internet, puedes aprender cualquier cosa gratis en Internet. Y también puedes vender tus bienes y servicios al mercado global. Y una vez que tienes conocimiento gracias a Internet y la capacidad de participar en el comercio, esto va a mejorar mucho la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Y lo ha hecho.
Y quisiera agradecer a cualquiera en la audiencia que haya sido útil en, ya sabes, con Starlink y en lograr su aprobación en su país. Y creo que está haciendo mucho bien en los países que lo han aprobado. Lo cual creo que en este punto 130 países están muy satisfechos con ello. Actualmente no anticipo que SpaceX entre en el negocio de las armas. Eso ciertamente no es una aspiración que nos pidan con frecuencia, hacer programas de armamento, pero hasta ahora hemos declinado. ¿Prevé que SpaceX o incluso Starlink, como entidad separada, se haga pública en un futuro cercano o en algún momento? It's possible that Starlink may go public at some point in the future. And what would be the time frame? Starlink. What kind of time frame are you considering? I'm in no rush. I'm in no rush to go public. Public is, I guess, a way to potentially make more money, but at the expense of a lot of public company overhead and inevitably a whole bunch of lawsuits, which are very annoying. So really something needs to be done about the shareholder derivative lawsuits in the US because it allows plaintiffs' law firms who don't represent the shareholders to pretend that they represent the shareholders by getting a puppet plaintiff with a few shares to initiate a massive lawsuit against the company. And the irony being that, extreme irony, that even if the class they purport to represent were to vote that they don't want the lawsuit would still continue. So how can it be a class action representing a class if the class vote against it? And that's the bizarre situation we've got in the US. It's a dire need of reform. As anyone who's running a public company, you've experienced this. It's an absurd situation that needs to change. Well, do you think Donald Trump might change it? You've certainly got his ear. I imagine that you've put this to him. Is this something you're trying to change before any Starlink IPO? Well, it would need a law to be passed. The trouble being that you need 60 Senate votes, and the Democrats will vote against it. The plaintiff's bar is, I believe, the second largest contributor to the Democratic Party. That's the issue. At the state level, this can be solved. And I should say, Texas recently passed a law which, at least at the state level, made lawsuits much more reasonable because you have to get at least 1 in 33 shareholders to agree that they are part of a class of shareholders. Bueno, pues aquí tenemos al señor Neurocontrol. Sí, señor, me encanta. Madre mía, como sabéis, el señor Neurocontrol, dice aquí nuestra queridísima compañera Laurel 0009, claro que sí. Pero mira cómo lo deja caer, cómo lo dice, cómo lo expresa. Y sinceramente ya el que no se dé cuenta de las cosas es un poco palerto, tonto, perejil. Lo podéis decir o lo podéis comentar como bien os parezca, pero es lo que es, ¿no? Y nada puede negar la realidad, ¿verdad que sí? Bueno,